Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. Nos hemos quedado ya en el quinto y último propósito de esta serie que hemos llamado los propósitos de Dios para su iglesia. Sabemos, hermanos, que toda iglesia sana o toda iglesia saludable crece automáticamente, ¿verdad? Y va a crecer siempre y cuando cumpla con los propósitos de Dios, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con el plan de Dios. De eso se trata. Hemos estudiado la adoración, el servicio, el evangelismo, la comunión y ahora pues estamos en el discipulado. En la última lección, hermanos, veíamos que la misión del Señor es de hacer discípulos. Nos envía a ser discípulos. Pero decíamos de que un discípulo no solo se hace, hermano, predicando de la palabra, sino también ayudándole a que se convierta a través de las aguas bautismales. Y luego de que sale de las aguas bautismales, pues lo adoptamos, de verdad, lo llevamos de la mano como tutores para poderles enseñar la palabra del Señor. Una vez nosotros hemos enseñado lo que Jesús también nos enseñó a nosotros, como dijo Pablo, entonces estamos listos para motivarlo para que él repita el ciclo, o sea, haga otro discípulo. Ese es el punto, hermanos, tratar de hacer discípulos. Una de las herramientas poderosas que nosotros tenemos, y es parte de nuestras armas, ¿verdad? La armadura es parte de nuestro equipo espiritual, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de transformar la vida de cualquier persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor opera el Espíritu Santo, hermanos. La palabra de Dios, como dice la Escritura, es viva y eficaz. O sea, no es una palabra muerta. Aunque la Biblia es un libro del pasado, no es dominado por el pasado, ni por el presente, ni por el futuro. O sea, es un libro que está presente y va a estar presente todo el tiempo, hermanos. Es del pasado porque fue escrita en el pasado, pero no es dominada por el pasado. Ahora bien, para ser un discípulo definitivamente necesitamos recibir instrucción. Esta instrucción no tiene que ver nada, hermanos, con el secularismo, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que el secularismo, la cultura, la filosofía humana pueden ayudarnos, pero realmente no. Para ser un discípulo de Cristo, solo necesitamos la palabra de Dios. Ahora bien, que muchas veces cuando hemos avanzado en nuestros estudios, hermano, quizás podamos consultar otras fuentes de información. Eso está bien, ¿verdad? Pero cuando ya somos capaces de identificar los temas y de conocer un poco más los temas, porque de repente si cuando estamos comenzando, hermanos, nosotros nos vamos por el tema de la filosofía o el secularismo, entonces vamos a ir desplazando y abandonando la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros comenzamos a desviarnos, ¿verdad? De la enseñanza que el Señor quiere. Vamos a leer un texto para comenzar que se encuentra en Juan en el capítulo 8. Dice la palabra del Señor en el versículo 31 y 32. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, dice, permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente mis discípulos. Acuérdense que el tema es el discipulado. ¿Queremos ser un verdadero discípulo de Cristo, hermanos? Aquí dice el Señor. ¿Cuál es la clave? Y es permanecer en su palabra. Si permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les dijo en el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad
a la que el Señor se refería acá precisamente era el mensaje que Él traía, porque ellos eran esclavos no solo del pecado, sino también eran esclavos de las tradiciones y eran esclavos de la ley. Y entonces lo que el Señor traía, hermanos, era una enseñanza no nueva, o parecía nueva, pero realmente era una enseñanza que había sido diseñada por Dios desde tiempos muy antiguos, pero no había sido revelada, sino que lo que primero se reveló fue la ley. Esta enseñanza tenía que ver con lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, la gracia de Dios, es los nuevos mandamientos, vamos a decirlo así, o los nuevos principios. A mí me gusta decir la palabra principios, que el Señor quería que conocieran sus discípulos. Si quieres ser un verdadero discípulo, tienes que seguir, permanecer en mi palabra, permanecer en mi enseñanza. Eso es lo que el Señor Jesús decía. De hecho, el Señor Jesús dijo en cierta ocasión, mi palabra, mi doctrina, dijo el Señor, no es mía, sino del que me envió. Así que el que quiere hacer la voluntad de mi Padre, dice, comprenderá si la doctrina es mía, perdón, si la doctrina Dios me la dio o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, eso es bien importante también. La palabra del Señor es el Nuevo Testamento específicamente que es para nosotros, hermanos. Es una revelación poderosa, es un trabajo del Espíritu Santo majestuoso, hermanos. Es una cosa increíble. Pero nosotros vamos conociendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en contacto permanente, y ahí dice, si permanecéis en mi palabra. Muy bien. Habiendo dicho eso, hermanos, acuérdense también que el Señor dijo allá en Juan 4:4, en Mateo, perdón, 4:4, Él dijo que no solo de pan vivirá ¿qué? El El hombre. hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Miren qué interesante eso. Así dijo, así precisamente, hermanos, dijo el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Muy bien. Entonces, a ver, hermanos, si esta verdad que Dios nos ha venido a revelar, la cual nos hace libres, la cual es su palabra, es el Nuevo Testamento, es para ser específico. Esta verdad debe de transformarnos. Comencemos por ahí. Porque fíjense que la palabra discípulo significa alumno, también significa aprendiz. Y cuando tú te inscribes en una escuela, por ejemplo, y comienzas a cursar, ¿verdad? De grados básicos hasta grados superiores, tú debes entender que el propósito de la escuela es transformarte. Es la transformación. Entonces, pero la transformación de la mente, del conocimiento. Si ustedes se recuerdan, el apóstol Pablo dijo que hay que estar unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esa mente, él se refería al conocimiento, ¿verdad? Porque es lo que vive acá en nuestra mente, el conocimiento. Entonces, la transformación de nuestra mente es la transformación de nuestra manera de pensar, de nuestro conocimiento, ¿verdad? La adquisición de ese conocimiento, eso debe de transformarnos a nosotros. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, hermanos, no vamos solamente a leer, ¿verdad? Por leer, sino vamos a absorber lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, el mensaje que está dirigido para nosotros, para que nosotros vayamos siendo transformados. De eso se trata. Hay que transformar, dijo el Señor allá en Romanos 12, el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo se transforma el espíritu de nuestra mente? Pues siendo discípulos aplicados, hermano. Para esto necesitamos permanecer en la palabra. Eso es bien fundamental.
El crecimiento espiritual, hermanos, es el proceso de reemplazar las mentiras que hemos recibido a lo largo de la vida con respecto a Dios, con respecto a su plan, con respecto al Evangelio, con respecto a la salvación, con la verdad de Jesús. Por eso, si nosotros recordamos en Juan capítulo 17, en el versículo 17, dice el Señor, santifícalos en tu verdad. Y la palabra santifícalos significa limpia, apártalos, va, purifícalos con tu verdad. Tu palabra, dice él, que es verdad. Así dice, ¿ah? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el crecimiento espiritual tiene que ver con ese proceso, hermanos. Ese proceso de reemplazar las mentiras con la verdad de Jesús. A ese proceso se le llama santificarse en su verdad. La palabra es verdad. Ahora bien, la revelación definitivamente es necesaria para la santificación. O sea, recibir esta palabra revelada, como dijo Pablo, es necesaria para la santificación. Nadie, hermano, puede alcanzar la santificación sin practicar, sin conocer, sin observar, sin permanecer en la palabra de Dios. Por eso el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para hacernos discípulos de Dios. Pero más que todo, hermano, usa la palabra de Dios para hacernos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso vamos a ir a lo que dice Efesios. Miren lo que dice Efesios en el capítulo 4, por favor. Efesios 4, dice la palabra del Señor así. Miren qué interesante. Vamos a leer algunos pasajes. Al versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la meta que tenemos, hermanos? Llegar al conocimiento del Hijo de Dios. La meta es llegar a ser un varón, y esto aplica también a las mujeres, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para que estos discípulos que somos nosotros seamos transformados por esa verdad, pero seamos transformados a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuánto nos falta todavía? Digo, porque si ya tenemos rato en esto, ya debería faltarnos poco, ¿verdad? Porque así son los grados, el que comienza en primer grado, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto nos falta? En un año, ¿cuánto hemos avanzado? Por ejemplo, mire, ya tenemos casi un año, vamos a tener un año, Víctor, no, todavía no, ¿verdad? De estas clases. No, ¿Cuándo? por ahí de septiembre tenemos un año. Ok, pero fíjense, tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 7 meses. En estos 7 meses, ustedes han sentido que el estar reunidos virtualmente acá, en esta plataforma, el tocar tantos temas, ¿ustedes han sentido que han adquirido conocimiento o están siendo transformados? Porque una cosa es adquirir conocimiento, pero otra cosa es ser transformados por el conocimiento. Porque muchas veces nosotros nos quedamos con la información, pero no con la formación. Una cosa es informar, que es lo que hacemos acá, informamos, damos contenido, explicamos versículos, interpretamos palabras, pero la otra es formar. Entonces la idea es de que este contenido que nosotros damos sirva para ¿qué? Para que cada vez seamos mejores discípulos, verdaderos discípulos de Cristo.
Por eso acá dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, el propósito, hermano, del entrenamiento, de las predicaciones, y usted lo puede ver, leer antes en los versículos anteriores, es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A ver, ¿qué significa llegar a la unidad de la fe? Esto es una, fíjense, pónganme atención a esta parte. Esta parte de que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe es una muestra palpable, palpable de que usted está creciendo. ¿Cómo? Cuando usted ya no hace grupos, ya usted practica la unidad. Cuando usted ya no segrega la iglesia. ¿Verdad? Yo he llegado a iglesias, hermanos, que no me conocen y me han preguntado, ¿usted es de los buenos o de los malos? No sé si les ha pasado a ustedes. Y casi que me han hecho una entrevista antes de adorar. Participa de la cena, como ora, como... o sea, parece que la gente no entiende que el objetivo del Señor es que lleguemos a la unidad de la fe. Ahora bien, que vamos a tener diferencias en el contenido, en las formas, sí, porque todavía no somos perfectos. Algunas veces los alumnos discuten con los maestros, ¿me entienden? Y nos toca investigar a ambos. O sea, no significa, hermano, que lo que usted conoce o lo que yo conozco es exactísimo. No. Si comenzamos a escudriñar la palabra, a lo mejor nos vamos a encontrar que usted y yo tenemos muchas diferencias, pero esas diferencias no nos dividen. Al contrario, nos acercan. Porque nos acercan, porque así como tenemos diferencias, tenemos puntos de coincidencia en los cuales podemos comenzar para poder, ¿qué? Limar esas diferencias. ¿Me entiende? La unidad de la fe significa, cuando usted se convierte en un discípulo de Cristo, usted deja de segregar a la gente, usted deja de marginar a la gente, deja de hacer acepción de personas, deja de discriminar a la gente, sino que usted promueve, practica la unidad de la fe. Y entonces hace que las personas, aunque no piensen igual que usted, en algunos puntos, ¿verdad? No significa en todos, comiencen por el amor para ponerse de acuerdo. Pero aunque no se pongan de acuerdo, eso no significa que usted tenga la potestad de descalificar a la gente. Una vez yo le dije a un hermano eso, que el hermano, pues él parece que, yo no sé quién le había dado la autorización de darle carnet, el carnet, ¿verdad? El ID de que usted ya es cristiano, ¿verdad? O sea, estoy hablando en sentido figurado, o sea, nadie, hermano, nos ha dado esa autorización. Dice que el Señor conoce a los suyos porque Él habla y los suyos conocen su voz, porque Él conoce los corazones, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él conoce los que son sellados. Así dice la palabra. Pero dice también acá que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, dice el 14, estamos en Efesios 4:14, emplean con astucia las artimañas del error. O sea, aquí está hablando de un discípulo que no ha crecido, que no ha madurado en la verdad, y entonces es llevado de aquí para allá. No tiene convicciones propias. ¿Por qué? Porque no permanece en la palabra del Señor, no lee la palabra del Señor, no escudriña las escrituras. Entonces, ¿la deficiencia cuál es? Se tiene que quedar con lo que el maestro diga. Por ejemplo, yo digo cosas aquí, o el hermano Víctor, el Marc, y a nosotros parece que lo que el hermano dice o lo que yo digo, pues nos parece un poco raro. ¿Qué hay que hacer? Pues ir a la Biblia, a estudiar. Dice la palabra del Señor que los hermanos en Berea eran más nobles. Y la nobleza de ellos consistía en que eran más celosos de la palabra, porque Pablo predicaba y luego todos se iban a revisar, ¿verdad? Si lo que Pablo decía era así. Ah,
Sobre todo cuando Pablo pues mencionaba la ley, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que no podemos seguir siendo niños, arrastrados por el todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque va a venir alguien, hermano, y nos va a decir que él tiene autoridad o él tiene cierto rango, vamos a decirlo así, en la iglesia, y entonces él puede imponer cualquier cosa y nosotros nos quedamos callados, aunque eso no vaya de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, los que somos niños nos dejamos impresionar por las personas, ¿verdad? Yo eso lo he notado. Fíjense que yo he descubierto, hermanos, sin el menor deseo de ofender a nadie, mucho menos, pero fíjense que algunas veces nosotros culturalmente, cuando vemos a los norteamericanos, por ejemplo, quizás porque los vemos así, altos, blancos, ojos azules, 1,90, ¿verdad? Nosotros pensamos que son más preparados que nosotros o conocen más la palabra. Y fíjense que no, no es así. Yo he tenido la oportunidad de platicar con muchos hermanos norteamericanos que no conocen la Biblia, aún siendo ancianos, siendo diáconos, no conocen. A nosotros nos parece, y pueden ser doctores, ingenieros, arquitectos, pueden ser abogados, pueden ser cualquier cosa, hermano. Pero el conocimiento de Dios solo puede adquirir el sencillo, el humilde. La verdad se perfecciona en el humilde. Y también conozco muchos hermanos extranjeros que son muy buenos, muy poderosos en la escritura, pero también conozco muchos hermanos latinos que son muy poderosos en las escrituras, que conocen mucho la palabra del Señor. Y nosotros debemos aprender, hermano, a ir creciendo, a ser transformados para no ser niños. Yo les expliqué la otra vez en el pequeño seminario que dimos que el niño necesita leche. ¿Y esa leche cuál es? Es la doctrina. Cuando usted dice, no, vamos a comer carne, ¿verdad? Porque vamos a hablar de un tema doctrinal, del hablar en lengua, de la resurrección, de los 4 jinetes del Apocalipsis, de los 144. No, hermano, mire, eso es leche. Eso es leche. De hecho, los temas que parecen más complicados algunas veces son los más fáciles de discernir. Lo más difícil es llegar, dejarlo la niñez, ¿verdad? Dejar la infancia espiritual y convertirnos en adultos espiritualmente. Y eso solo va a pasar cuando nosotros vivimos en el amor. Así que esto es bien fundamental. Acá dice, el 15 dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sigamos la verdad en amor. Entonces, hermanos, esto es bien importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Vamos a decir esto. La palabra de Dios genera vida, crea fe, produce cambios, atemoriza al diablo, hace que ocurran milagros, sana heridas, forma el carácter, transforma circunstancias, imparte gozo, nos ayuda a vencer la adversidad, derrota la tentación, nos infunde esperanza, nos da poder, nos da autoridad, limpia nuestras mentes y hace que cosas existan por fe. Nos garantiza un futuro para siempre. Miren todo lo que hace la Biblia, hermanos. O sea, pareciera que no podemos vivir sin la palabra de Dios. Por eso no hay que descuidarnos. La Biblia no tenemos que verla solo como un manual doctrinal, ¿verdad? No, no, no. Dice la palabra del Señor que la palabra es viva y eficaz. ¿Cuándo la palabra es viva y eficaz? Porque la palabra de Dios dice es viva y eficaz. ¿Sí es Hebreos o no? Pero ¿cuándo es viva y eficaz? ¿Qué significan esas dos cosas?
que es viva y eficaz. Que es viva porque todo lo que ahí está escrito, hermano, produce vida. Solo algo vivo produce vida. Lo muerto no produce vida. Solo lo vivo produce vida. Significa eso que es una palabra que está en total cambio y armonía. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios puede aconsejar en el año 1900, en el 1950, puede aconsejar en el año 2025. O sea, ella se adapta a los tiempos. No tenemos que cambiarla, hermanos. Tenemos que alterarla, no tenemos que quitarle ni ponerle, porque ella se mantiene viva. Se mantiene viva porque ella produce vida, pero también es eficaz. No dice que es efectiva, sino que dice que es eficaz. ¿Y cuál es la diferencia entre efectivo y eficaz? ¿Alguien, a ver, para participar, alguien sabe cuál es la diferencia entre algo efectivo y eficaz? Pueden abrir el micrófono si quieren, hermanos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre algo efectivo y algo eficaz? Para mí, fíjate que efectivo es algo que está para hacerlo, para poder ponerlo en práctica. Y eficaz es cuando se pone en práctica, cuando Ah, se ejecuta, cuando se lleva a cabo. miren qué interesante lo que dijo, lo que dice el hermano. ¿Y qué dice alguien más por ahí? La eficacia precisamente es la capacidad de lograr el efecto deseado o esperado, o sea, de alcanzar una meta, de Ajá. obtener un resultado, de llegar a algo que se ha propuesto. Mientras que la eficacia es más que todo la manera en que nosotros llegamos a esos resultados, los recursos que nosotros podemos tomar para que ese resultado se pueda obtener. Mientras que la Ujú. eficacia precisamente llegar a ese resultado. Muy bien. O sea, en otras palabras, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, significa, hermano, que todo lo que ella dice, todo lo que ahí se expresa, es así. No hay falla. A eso se le llama eficaz. Significa que no hay margen de error. ¿Me entienden? Que todo lo que en la palabra del Señor dice es así. Si la palabra del Señor dice que un gran pez se tragó a Jonás, es así. Pero si la palabra del Señor dijera que Jonás se tragó a un gran pez, también fuera así. O sea, si la Biblia dijera que en lugar de que a Jonás se lo tragó un pez, él se tragó al pez, lo tendríamos que creer. Porque la palabra eficaz significa que todo lo que ahí dice se cumple. Todo lo que ahí dice es así, que no hay ni la más sombra, ¿verdad? Remota de mentira en lo que ahí dice. Es toda la verdad, hermanos. A eso se refiere. Si es viva, produce vida y es eficaz, porque todo lo que ahí dice es así. Dice que es capaz de cortar hasta los tuétanos. Parte el alma, atraviesa, tiene un filo increíble. Y es ahí donde los discípulos, yo les dije, yo les comencé diciendo al principio, que para ser un discípulo de Cristo, no necesitamos la filosofía de este mundo, no necesitamos el secularismo, no necesitamos los manuales, ¿cómo se llama? Las enciclopedias para ser discípulos de Cristo. Necesitamos la palabra del Señor. Eso es como cuando a un cajero en un banco, por ejemplo, ¿cómo creen que lo entrenan para detectar la falsedad, un billete falso? No lo entrenan enseñándole billetes falsos, hermano. No. Lo entrenan capacitándolo a que identifique el billete verdadero. Porque cuando conoce el billete verdadero, cuando llegue un falso a sus manos, va a decir, ah, no, este es falso, porque yo conozco el verdadero. ¿Me entienden? Entonces, ¿sirve la información extrabíblica? Sí,
Claro, a los predicadores no sirve mucho, pero para ser un discípulo de Cristo es la palabra del Señor, hermanos. Es el alimento espiritual. Por eso el apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Deseen como niños la leche espiritual no adulterada, ¿ah? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, eso es bien importante, mis queridos hermanos, que nosotros entendamos. La palabra de Dios también es la nutrición que tiene, que contiene o tiene que tener todo discípulo de Cristo. El propósito de la palabra del Señor es nutrirnos, hermano. Y esa es la dieta del discípulo de Cristo. Por eso la Biblia se llama leche, leche espiritual, pan, nuestro pan, dice también, ¿verdad? Nuestra comida sólida, nuestra bebida, es el agua de vida también. Estos banquetes, hermanos, que se le atribuye, todos estos platos en el menú del Espíritu Santo, sirven para la vitalidad espiritual del crecimiento de un verdadero discípulo. Por eso en Primera de Pedro 2:2 dice la palabra así. Desead como niños, dice, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora bien, un recién nacido, hermanos, en la iglesia es un recién convertido. Y ustedes, yo les he explicado también en otras ocasiones, que el recién nacido, él, la leche de él, vamos a decirlo así, es una especie de suero, que es la primera leche que sale del pecho de la madre, que se conoce como calostro. Este es como una especie de detox, o sea, de digestivo, que sirve para preparar el organismo del niño por unas semanas, mientras él se va acostumbrando y se va preparando ese organismo, luego viene la leche. Y nuestro calostro, hermanos, es cuando nos enseñan a orar, nos enseñan lo que es la cena del Señor, nos enseñan la ofrenda, nos enseñan la importancia de reunirnos, ¿verdad? Esas cosas básicas, el ABC, ¿verdad? Las vocales, ese es nuestro calostro. Ya la leche es otros temas que ya son un poquito, que requieren un poquito más de escudriñamiento de la palabra, que requiere un poco más de conocimiento, que ya estamos preparados, ¿verdad? Que ya nuestro organismo pues está preparado, porque si nosotros como recién convertidos nos vamos a la leche entera de una sola vez, lo más probable es que nos enfermemos y hasta nos muramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a dar una diarrea, espiritualmente hablando, vamos a decirlo así, porque nuestro cuerpo, nuestro organismo no está preparado para ese alimento ya más fuerte. Entonces, hay que desear esa leche, ¿verdad? Como el bebé se nutre con esa leche, también nosotros nos nutrimos, hermanos, con la palabra del Señor. Voy a leer un último versículo, le voy a pedir al hermano Víctor, y está en Salmos capítulo 1. Así que le voy a pedir al hermano que vaya al capítulo 1 de Salmos, por favor, y ahí pues entramos a comentar un poco. Dice Salmo 1, hermano, vamos a leer desde el 1:1 para en adelante, por favor. Dice ahí, bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Y miren el 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en esa ley medita de día y de noche. Miren qué bonito eso. ¿Sabían ustedes que si nosotros dedicáramos 15 minutos al día, 15 minutos al día para leer la Biblia, estaríamos leyendo, hermano, la Biblia en todo el año? Si todos los días 15 minutos la leeríamos completita en un año. Si dedicáramos 30 minutos,
la leyéramos 2 veces en el año. Pero ¿cuál es la exhortación aquí? Y en esa ley medita. Pero para meditar hay que leerla de día y de noche. Porque lo más importante no es solo leerla, es meditar. ¿Y qué significa meditar? La expresión, ¿qué significa? Meditar. Meditación, hermano, tiene que ver con autorreflexión. Es cuando usted lee una parte de la escritura y la aplica a su vida y usted reflexiona en ella. Usted lee la palabra y dice, por ejemplo, habla de la humildad. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, dice Santiago, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo meditamos en esa porción? Bueno, primero nos examinamos y decimos, bueno, ¿qué tan humilde soy? O a lo mejor soy muy orgulloso. Si soy orgulloso, pues dice que Dios resiste a los soberbios. Pero si soy humilde, significa de que yo tengo todas las de ganar. Entonces, ¿qué es lo que más me conviene? Entonces, nosotros comenzamos a hacer un análisis, una reflexión. Pero para esto hay que leer la palabra. Y no significa, hermano, que tenga que leer un gran pasaje de la Escritura. No, un versículo te puede hacer meditar. Una palabra en un versículo te puede hacer meditar. Porque ya dijimos que la palabra de Dios es poderosa. Es más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, ese versículo te va a penetrar hasta partir el alma. Te va a romper los ligamentos, las coyunturas y va a llegar al centro de los huesos. O sea, estamos hablando del poder de la palabra y aquí dice, en la ley de Jehová está su delicia, porque en esa ley medita de día y de noche. Y como consecuencia, dice el 3, Salmos 1:3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué le sucede a un árbol plantado junto a corrientes de agua? Dice que da su fruto a tiempo, número 1. 2, su hoja no cae. Y todo el tiempo prospera, hermano. Todo lo que hace prospera. 3 cosas produce la palabra del Señor. Cuando usted medita en ella, dice que da su fruto a tiempo, su hoja no cae, nunca se marchita, siempre está vivo, frondoso, hermoso y todo el tiempo prospera. Mire, aquí estamos meditando en este pasaje. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, ser un discípulo de Cristo implica esto, hermanos. Implica ver la palabra del Señor no como una guía doctrinal solamente, sino como lo que es. Dice que es viva y eficaz. Dice que es poderosa. Dice que es capaz de producir vida, pero sobre todo transforma. Y de eso se trata. Por eso hay que vivir en contacto con la palabra del Señor. Volviendo al versículo que leí al principio, en Juan 8:31, dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador.